Eso se parece a un lobo. Es un lobo. Entonces, debe ser aniquilado. El lobo debe perseguir a Caperucita y Caperucita debe huir del lobo. Pero, ¿qué pasa si Caperucita no quiere ser Caperucita y el lobo no quiere ser el lobo? Jinro o Jinro, la Brigada del Lobo, como se le llama en español, es una película que no es lo que parece. Es una obra de 1999 dirigida por Hiroyuki Okiura y fue su debut como director. Y la verdad es que hace un trabajo nada menos que excelente. La dirección es simplemente genial. Cualquiera diría que Okiura ya era un director consumado para cuando realizó esta película, pero la realidad es que este fue su primer trabajo en el puesto. El uso del silencio para generar intriga, los distintos planos y secuencias con imágenes que llegan a ser surreales, junto al dibujo y animación más realista y detallados, generan un gran impacto en nosotros los espectadores. A esto se suma el hecho de que a Okiura, aunque es su primer trabajo como director, no le tiembla la mano al momento de mostrar violencia. Muy bien, esta película es violenta, sí, pero no es una violencia excesiva, ni tampoco gratuita y solo por el morbo. Incluso me atrevería a decir que por la forma en la que nos la muestra, es un elemento narrativo, pero ya hablaré más de la violencia en esta película más adelante. Todos los elementos que Okiura muestra y sabe manejar en la película de poco servirían si no hubiera una historia que contar. Y en este caso, la historia nos viene de la mano de Mamoru Oshii, que anteriormente trabajó como director en Ghost in the Shell de 1995. Y ciertamente se nota la influencia de esta película en el guión. No me malinterpretes, Jinro tiene su propia identidad, sabe tener un estilo característico y, sin embargo, tiene cosas que recuerdan a la película del 95. Su enfoque más filosófico, con un ritmo pausado, en el que tiene gran importancia lo que los personajes dicen, mostrar la ciudad, el ambiente urbano como un personaje más de la historia, ligándolo a los personajes humanos. Pero, mientras que Ghost in the Shell es una película sobre el humano como individuo, Jinro habla del humano en sociedad. A todo esto, ¿de qué trata Jinro? Pues eso lo sabremos ahora, así que hablemos de una película, hablemos de Jinro. Todos tienen un papel. Como dije al inicio, esta película no es lo que parece, y es que por el póster promocional y por cómo empieza la misma película, puede parecer más una cinta de acción, pero en realidad es toda una reflexión sobre la violencia. La historia empieza contándonos el estado del Japón ficticio de este relato, que después de lo que llaman la gran derrota, y hacer una alusión bastante clara a la bomba atómica, acaba pasando por un cambio en su economía, cambio que ayuda al país a reconstruirse, pero que al mismo tiempo resulta en un gran golpe para buena parte de su sociedad. No todos podían adaptarse al nuevo modelo de economía, así que muchas personas terminaron en la pobreza, migrando a las ciudades hasta el punto de sobrepoblarlas, y con las urbes abarrotadas y llenas de desempleados, viviendo en condiciones como mínimo inhumanas, estalló el crimen. Como respuesta, se formó la Policía Capital, una unidad especial pensada para someter a los grupos criminales. Con el tiempo, la economía se fortaleció, y ante la esperanza de un mañana mejor, los grupos criminales y la misma Policía Capital empezaron a ser marginados por la sociedad. Sin embargo, una noche de disturbios, la Policía Capital salió de nuevo a las calles y ocurrió el incidente de las alcantarillas. Con este incidente es con el que empieza la verdadera historia, y es a partir de este punto, a los 15 minutos de empezada la película, que nos muestra sus verdaderos colores. Fuse, el protagonista,
Es un personaje roto, alguien marcado por la violencia y que solo pregunta ¿por qué? Una pregunta muy simple, pero que la película nunca responde directamente, y queda en nosotros encontrar la respuesta. Y de todo el tiempo que dura la cinta, quizás el 90% está dedicado a hacer una introspección sobre la violencia de la sociedad y sobre el lugar que ocupamos en esa sociedad. Antes mencioné a los personajes de Caperucita y el Lobo, y creo que todos conocemos al menos a las versiones más famosas de estos personajes. La niña que se interna en el bosque con una cesta de comida para su abuela y termina encontrándose con el lobo feroz. La película usa la simbología de estos personajes para hablar de los roles que tenemos en la sociedad. Fuse es el lobo, tiene todas las habilidades necesarias para ser el típico héroe de acción, todo lo que necesita para perseguir a Caperucita, pero no quiere ser ese lobo porque ha visto lo que implica devorar a la niña de la cesta, o en el caso de esta película, la chica del bolso. Con este personaje se nos muestra la marca que puede dejar la violencia, el sentimiento de soledad que se genera en Fuse y cómo se siente perdido al ver en lo que consiste en realidad su papel en la sociedad, ser el lobo feroz. A lo largo de la cinta lo vemos cargar y resentir la muerte frente a sus ojos de la primera Caperucita. Aquí un inciso, en la película de verdad usan el término caperucita o caperuza, esto para referirse a las chicas que cargan explosivos en bolsos para entregarlos a los grupos criminales. De ahí viene que la unidad especial a la que pertenece Fuse sean los lobos. Y como dije antes, la simbología de Caperucita y el lobo feroz es muy importante para la película. Nuestro protagonista no quiere ser el lobo, pero debe serlo. Si hay una Caperucita, debe haber un lobo. Y Fuse está obligado a cumplir con su papel simplemente por el puesto que le ha tocado tener en la sociedad. Si hay un lobo feroz, debe haber también una Caperucita. Pues en esta película hay dos. La figura de Caperucita tiene dos significados en esta historia, acorde a los dos personajes que ocupan este rol. Nanami es la chica que vemos al inicio, y a pesar de que muere al comienzo, su Caperucita es muy importante en toda la película, pues es la sombra que persigue al lobo, el recordatorio constante dentro de su mente de lo que implica cumplir con su deber. Encarna el castigo de ser en verdad consciente de lo que hace. Por otro lado está Kei, la segunda Caperucita, a la que Fuse conoce después de la muerte de Nanami, y esta chica representa la humanidad, el deseo de abandonar los papeles impuestos. A través de esta chica nos muestran el anhelo de Fuse por no seguir siendo el lobo. Nos da esperanza de un cambio para los protagonistas, nos hace pensar que quizás Caperucita pueda salvar al lobo y volverlo humano. Y las interacciones entre Fuse y Kei se sienten como si Fuse escuchara sus propios deseos hablarle en voz alta. Caperucita representa en esencia los dos caminos que el lobo puede seguir: ser otra persona distinta o devorar a Caperucita. Antes dije que la película es bastante violenta, y sí lo es. Hiroyuki Okiura y Mamoru Oshii no temen mostrar sangre. Pero también dije que esta violencia no es gratuita ni solo por el morbo, sino que tiene un sentido narrativo. La violencia en Jin-Roh es fría. Aunque muestra una gran cantidad de sangre, las escenas con muertes se sienten sobrias. No llegan a estar cargadas de emociones, no hay odio, no hay rencor, no hay venganza ni nada parecido. La violencia es sobria en el sentido de que no está cargada de ningún dramatismo. Verla se vuelve perturbador no por la sangre que muestra, sino por la frialdad con la que es ejecutada.
Aunque durante casi toda la película vemos los estragos que tanta agresión hacen en una persona, lo cierto es que durante estas escenas la película deja de lado esa humanidad para mostrarnos la crudeza más pura. La violencia en Jin-Roh hace que nosotros, al igual que el protagonista, nos preguntemos ¿por qué? En ese aspecto la película es impactante porque nos pone en el mismo lugar que el protagonista. Llegamos a cuestionar esa sociedad y comprendemos más el malestar del personaje. Esta película tiene un apartado técnico de lo mejor y que se encarga de sumergirnos en lo más profundo de ella. El estilo de dibujo y animación más realista le viene genial para lo que la película quiere expresar. Al no ser caricaturesca, genera una mayor cercanía con los personajes, hace que nos tomemos en serio lo que les ocurre. Por otro lado, al ser animación, cuando nos muestra su violencia, no nos distrae del tema principal de la historia, que son sus personajes. Esta animación detallada y realista llega en ocasiones incluso a ser perturbadora por el nivel de inmersión que nos crea, la expresividad de los personajes, junto a cómo usa el silencio, acompañado de los sonidos del ambiente y de los propios personajes. La ausencia de música que hay en varias escenas contribuye a esa inmersión, haciendo que todo se sienta más real, y las pocas veces que usa melodías de fondo es para rematar la atmósfera que ya había construido con el silencio. La escena en las alcantarillas es un ejemplo. Vemos cómo Nanami se encuentra por primera vez con los lobos. Sabemos que están ahí. Todo el rato que estamos con la chica, escuchamos su respiración agitada y el agua salpicando a sus pies. El momento es agobiante por la ausencia de música que va acorde a la violencia fría de la película. La película es violenta dentro de su historia y para con sus personajes, pero en cierta forma también es violenta con nosotros los espectadores, porque nos hace sentir el agobio y la desesperanza de los personajes. Cuando nos muestran el rostro enmascarado de los agentes especiales, es totalmente escalofriante. El traje que usan las unidades especiales, aunque solo aparece 3 veces en la película, tiene un significado especial. Es como la piel del lobo. Este traje nos genera una especie de contradicción. Al verlo sabemos que hay una persona bajo la máscara, pero al mismo tiempo la inexpresividad de la careta y la rigidez del mismo traje hace que sintamos que lo que vemos no es humano. Durante casi toda la película vemos el rostro de Fuse, vemos al humano, pero cuando se pone el traje es como si el humano desapareciera, se convierte en un ser frío, y ese cambio nos perturba porque vemos la humanidad del personaje ser tragada por la piel del lobo. En esta historia, la ciudad es un personaje más y que por sí mismo ya nos genera sensaciones. Y es que en esta película, los escenarios no son solo un lugar en el que los personajes están. Siempre vemos lugares sucios, decadentes, marchitos diría yo. Y esto tiene un motivo. La ciudad funciona como extensión de los personajes, se encarga de traducir a una forma visual lo que los protagonistas están sintiendo. Al ver la ciudad con toda su decadencia, vemos el interior de los personajes, como si fuera un espejo capaz de reflejar el espíritu. Nos habla de personas cansadas de sus vidas, marchitas, a las que la misma sociedad en la que viven les ha arrebatado la vida. Caperucita debe ser Caperucita, y el lobo debe ser el lobo. El final de la película se siente agrio. No voy a contar tal cual como termina porque ese no es mi estilo, pero sí diré que es un final cuanto menos triste. Después de todo, el lobo no puede dejar de ser el lobo. Aunque sepa las consecuencias que tiene para él devorar a Caperucita, debe cumplir su papel.
Los personajes forman parte de algo más grande que ellos, están atrapados dentro de sus roles. Fuse es el lobo y Kay la Caperucita. Por más que deseen escapar de eso, simplemente no pueden. Toda la película nos muestra una reflexión sobre la sociedad y la violencia. Nos hace tener la esperanza de que al final podría escapar, o como lo dice Kay, convertirse en alguien diferente. Después de toda la introspección, de mostrarnos el efecto que tienen los papeles que los protagonistas deben cumplir, de hacernos creer que podían abandonar esa existencia, nos dice que aunque el lobo no quiera, está obligado a devorar a Caperucita.